este es el último caso de los Warren, así que significa que seguramente hagamos un directo en octubre hablando de si fue verdad o fue toda una farsa todos estos casos y analizando cada uno de ellos y dando nuestras teorías. Así que apúntenlo por ahí. ¿Podría una familia ser acosada por algo tan oscuro que ni siquiera los Warren pudieron detenerlo? Esta es la historia real de la familia Small, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Yo diré Small. Ruidos aterradores en la noche, un demonio que dejó su huella en el espejo y ataques que desafiaron toda lógica. ¿Qué pasaba cada noche entre las paredes de esa antigua casa en West Pittston, Pensilvania? ¿Quién o qué era esa figura negra que Ed Warren sintió frente a él? ¿Y por qué, a pesar de múltiples exorcismos, la familia tuvo que huir? En 1973, Jack y Janet Small se mudaron a una casa dúplex con sus hijas y los padres de Jack. Muy pronto comenzaron los sucesos inexplicables. Objetos que se movían solos, olores repugnantes sin origen aparente y lo más alarmante, ataque físico contra ellos, incluso contra su perro Simón. Años después, los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren fueron llamados en 1986. Detectaron 4 presencias en el lugar, incluyendo una entidad demoníaca que parecía controlar a las demás. En este video vamos a reconstruir esta historia paso a paso, desde los indicios más sutiles hasta los eventos más violentos, pasando por la desesperación de la familia, la intervención de los Warren y el rechazo de la iglesia y el escalofriante desenlace. No es ficción, no es una película, es un caso real documentado por testigos, prensa y los propios Warren. Prepárate, lo que vas a descubrir no es leyenda, es una pesadilla documentada. Y este es el caso en el cual se inspira El Conjuro 4. Todo comenzó tras la tragedia natural en 1972. El huracán Agnes devastó el noreste de Estados Unidos, dejando más de 100 muertos y daños valorados en miles de millones. Entre los damnificados estaba la familia Small. Jack y Janet lo perdieron absolutamente todo, sin hogar, sin recursos, y con 4 hijas pequeñas aceptaron la ayuda de los padres de Jack para comprar una antigua casa dúplex en 328 Chase Street, West Pittston, Pensilvania. La propiedad, construida en 1896, parecía una bendición, espaciosa, con jardín y una ubicación en un vecindario tranquilo, de clase media. Una mitad del dúplex sería para los Small y la otra para los abuelos, aunque la casa estaba en mal estado. Paredes con humedad, muebles dañados, un sistema eléctrico obsoleto. Vieron en ella una oportunidad para empezar de nuevo. Durante los primeros meses, todo parecía mejorar. Jack encontró trabajo, las niñas se adaptaron bien a la escuela y Janet, aunque ama de casa, mantenía un entorno cálido y organizado. Había paz en la familia. A pesar del desgaste, reinaba un espíritu de reconstrucción y un espíritu de esperanza. Pero los detalles extraños empezaron a acumularse. Ruidos inexplicables por la noche, sombras que se deslizaban en el fondo del pasillo, una lámpara que se encendía sola, golpes en las paredes, puertas que se cerraban sin razón. Cosas pequeñas, fáciles de ignorar, intentando buscar la lógica de cada cosa. En 1974 decidieron iniciar una gran reforma. Derribaron tabiques, renovaron la fontanería, pintaron techos, instalaron nuevos muebles, pero poco después Janet notó algo extraño. En la alfombra recién colocada del salón, una mancha negra, viscosa, que no dejaba de crecer. Intentaron limpiarla con todo tipo de productos. Nada funcionó. Incluso reemplazaron la alfombra, pero volvió a aparecer. Días después, el televisor estalló. Sin motivo, sin cortocircuito, sin sobrecarga, simplemente explotó. Luego vinieron los arañazos. Ya descubrió marcas profundas en la bañera y en el lavado. Parecían garras. Pensaron que el culpable era su pastor alemán, Simón. Así que lo dejaron fuera por las noches. Pero los arañazos no solo continuaron, aparecieron cada vez en lugares más altos, imposible para un perro. Las niñas comenzaron a hablar de presencias. Shannon, en particular, sufría pesadillas vívidas. Veía figuras flotando por la casa.
como si se movieran bajo el agua. La describía con detalles perturbadores, mujeres sin rostros, niños con ojos vacíos. Jack y Janet la consolaban diciéndole que era solo su imaginación, pero en el fondo sentían que algo no podían explicar. Y entonces ocurrió un hecho simple, pero inquietante. Un espejo cayó del baño del piso superior y se rompió sin que nadie estuviera cerca. Janet dijo que fue el viento. Jack no dijo nada, pero esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Lo que al principio parecía coincidencia se transformaría en una pesadilla, y lo peor estaba por comenzar. La tensión en la casa de los Smorg no dejaba de crecer. Lo que al principio era ruidos y sombras pronto se convirtió en un auténtico terror todas las noches. Sin excepción, todos los miembros de la familia escuchaban pasos en el piso de arriba, aunque nadie estuviera allí. Las luces parpadeaban sin explicación y los cajones se abrían solos. Janet comenzó a oír voces. No eran gritos, eran susurros, voces graves, lentas, que parecían salir de las paredes. Algunas veces incluso llamaban su nombre. Jack intentaba racionalizarlo todo. Decía que eran ruidos del sistema eléctrico o que el estrés de la reforma les estaban jugando una mala pasada. Pero su escepticismo empezó a desboronarse cuando vio lo imposible. Huellas de garras incrustadas en las paredes, tan altas que ninguna persona ni animal doméstico podría haberlas dejado. El perro Simón cambió radicalmente. Se rehusaba a entrar en ciertas habitaciones, ladraba en rincones vacíos y terminó siendo arrojado por las escaleras por una fuerza invisible. Luego empezaron los ataques. Janet sentía que alguien la acariciaba mientras dormía. Otras veces, algo la empujaba con violencia. Al bajar el sótano para hacer la colada, escuchó pasos detrás de ella, se giró y no había nadie. Pero lo que vio después la paralizó. Una figura completamente negra, sin rostro, parada junto a la lavadora. La temperatura descendió bruscamente. Janet gritó, huyó y al voltear, la figura se desvaneció en la pared. Mary, la madre de Jack, también llegó a ver a esa entidad. La describió como una sombra que cruzó su salón sin emitir ningún sonido. A partir de ese día la actividad se volvió más intensa, más cruel y más inteligente. Las paredes comenzaron a sudar un líquido espeso, amarillo y maloliente. Los espejos se rompían sin razón. Las mecedoras se movían solas y la casa olía constantemente a azufre. La sensación de ser observado era constante, incluso durante el día. Había lugares dentro del hogar que parecían más oscuros de lo normal. Janet empezó a padecer migrañas, pesadillas y ataques de ansiedad. Jack, por su parte, comenzó a experimentar un agotamiento físico y mental que ningún médico podía explicar. Shannon y Karen, las hijas pequeñas, hablaban con susurros sobre las personas de las paredes. Decían que a veces escuchaban cómo caminaban por el techo, incluso cuando no había nadie arriba. Una noche, justo después de la primera comunión de Karen, un enorme ventilador del techo cayó sobre su cama. Milagrosamente, no la tocó, pero el mensaje era claro. Algo en esa casa no solo quería asustarlos, quería hacerles daño. Las niñas empezaron a decir frases perturbadoras. Nos quieren fuera, dijo Shannon una noche. Nos van a hacer daño. Jack y Janet intentaban mantener la calma, obviamente, pero sabían que la situación ya no tenía explicación racional. Y entonces ocurrió uno de los eventos más impactantes. Jack fue inmovilizado en su cama por una fuerza invisible. No podía respirar, no podía hablar. Janet intentó ayudarlo, pero fue arrastrado por los tobillos fuera de la cama. Gritó, se aferró a las sábanas, pateó, pero algo tiraba de ella con fuerza inhumana hacia abajo, como si quisiera meterla debajo del colchón. Jack, aún paralizado, no pudo hacer nada, solo observó con lágrimas en los ojos cómo su esposa era sometida por una fuerza que no podían ver. Después de esa noche, la atmósfera se volvió insostenible. Los abuelos comenzaron a vivir fenómenos similares, objetos que desaparecían y volvían en otro lugar, golpes en las puertas, luces que se encendían solas. Incluso Mary, quien se había negado a creer en lo sobrenatural, confesó haber escuchado voces durante la madrugada, hablando en un idioma
que no reconocía. Toda la familia comenzó a deteriorarse. Nadie dormía bien. Los vecinos empezaban a evitar la casa. La desesperación crecía. No podían vender la propiedad ni mudarse fácilmente. Y lo más aterrador, sentían que incluso si se iban, aquella cosa los seguiría. Ya no era solo una casa embrujada. Era una casa maldita. Y en ese punto no quedaba otra opción. Tenían que pedir ayuda. No cualquier ayuda. Tenían que llamar a Ed y Lorraine Warren. Era 1986. Jack y Janet, completamente superados, decidieron contactar con los únicos que creían que podían ayudarlos, que eran Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales. Ya habían enfrentado casos extremos como Amityville, Enfield y Annabelle, pero ni siquiera ellos estaban preparados para lo que encontrarían en la casa de los Small. Desde el primer momento, Lorraine, quien afirmaba tener habilidades psíquicas, sintió una energía opresiva, acompañada por la medium Rosemary. Comenzó una evaluación espiritual completa. Mientras Ed entrevistaba a cada miembro de la familia, la intención era clara: descartar causas racionales. ¿Alcohol? No. ¿Enfermedades mentales? Tampoco. ¿Juegos con la Ouija? Nada que ver. ¿Alguna práctica oculta previa? Ninguna que sepamos. A ojos de los Warren, esta era una familia honesta, devota y absolutamente aterrada. Lorraine comenzó a recorrer la casa con su rosario en mano. Cada habitación tenía una energía diferente, pero todas compartían una cualidad: pesadez. En la planta baja dijo haber sentido una tristeza profunda, como si alguien hubiese muerto allí. En el sótano sintió un odio antiguo, denso, que la hizo detenerse en seco. Según ella, algo ahí no quería que siguiera investigando. En conjunto con Rosemary lograron detectar 4 entidades. 3 de ellas eran presencias humanas. La primera, una anciana que vagaba sin rumbo. La segunda, una mujer joven con una energía débil, confusa. Y la tercera, un hombre grande, con un aura oscura y agresiva. Esa entidad era Patrick. Según lo que Lorraine vio, Patrick había sido abusador en vida. Golpeaba a su esposa hasta que ella huyó con otro hombre. En venganza, Patrick lo mató a ambos. El pueblo, al enterarse, lo linchó en la entrada de una vieja mina. La misma mina que supuestamente yacía bajo la casa de los Small. Para Lorraine, la conexión era clara. Pero la entidad más inquietante no era Patrick, era la cuarta presencia, no humana, no terrenal, un demonio, una entidad de oscuridad pura, que no solo estaba presente, sino que manipulaba a las demás. Lorraine lo describió como una sombra viva, consciente, que deseaba una sola cosa: destruir por completo a la familia Small. ¿Era esa figura la que Janet y Mary habían visto flotando por los pasillos? Esa sombra que había inmovilizado a Jack, la que había empujado a Janet, la que acariciaba a las niñas en la oscuridad, esa misma que hizo volar al perro por las escaleras, era el epicentro de todo. Los Warren decidieron actuar de inmediato. Aunque Ed no era sacerdote, tenía reconocimiento oficial como demonólogo laico por parte de la iglesia. Preparó un exorcismo de emergencia. El plan: forzar al demonio a manifestarse y así intentar expulsarlo. La técnica era la provocación. Himnos religiosos sonando a todo volumen, salmos leídos en latín, rosarios, medallas bendecidas, crucifijos. Lorraine caminaba de cuarto en cuarto rezando. Rosemary sostenía una vela consagrada y recitaba oraciones protectoras. Ed, por su parte, rociaba agua bendita en todas las esquinas. Y entonces comenzó. Primero, una vibración suave. Luego, un temblor que sacudió la casa. Los cuadros se cayeron, las lámparas parpadearon y explotaron. Los muebles temblaban, las sillas se arrastraban solas. Una puerta se cerró de golpe, como si alguien invisible hubiese entrado corriendo. Se escuchaban lamentos no humanos, como aullidos retorcidos. Jack, abrazando a sus hijas, sentía el suelo vibrar. Janet lloraba desconsoladamente. Mary rezaba en voz alta. Ed, sin detenerse, gritó una oración final, alzó el frasco de agua bendita y lo lanzó sobre el centro del salón. El silencio fue inmediato. Por primera vez en semana, la casa quedó quieta. No más susurros, no más olores, no más golpes. Parecía terminar.
Esa noche la familia durmió sin incidentes. Jack despertó con la esperanza de que todo había terminado. Janet incluso preparó un desayuno completo con mucha alegría y esperanza. Las niñas rieron. Los Warren se despidieron con cautela, advirtiendo que si algo regresaba, debían contactarles de inmediato. Pero no duró. Esa misma noche, cuando todos dormían, Jack decidió quedarse en la sala viendo televisión. Fue entonces cuando sintió una presencia. Antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado del sillón y paralizado en el suelo. Una figura desnuda se le acercó. Su cuerpo era joven, su rostro era el de una anciana, sus ojos vacíos. Intentó gritar, pero sus labios no se movían. El demonio no se había ido, solo estaba esperando. Lo que sucedió después del supuesto exorcismo fue aún peor. Esa misma noche, cuando todos dormían, Jack decidió quedarse en el sofá viendo televisión. Apenas pasaron unos minutos cuando una fuerza invisible lo lanzó al suelo. No podía moverse, no podía gritar. Estaba completamente paralizado. Entonces, una figura entró en la sala. Estaba completamente desnuda. Su cuerpo era de una joven, pero su rostro era el de una anciana. Tenía los ojos rojos, vacíos. La piel pálida, agrietada. Se le subió encima y Jack no pudo hacer nada. Fue un ataque sexual, frío, violento, traumático. No se lo contó a nadie. ¿Quién le creería? ¿Cómo podría explicarlo sin sonar loco? Pero unos días después, Janet también fue atacada mientras limpiaba en el segundo piso. Sintió una presencia tras ella. Giró la cabeza y antes de ver algo, fue empujada con fuerza contra la pared. Una energía invisible la inmovilizó. Luchó, gritó, juró que esa cosa intentó violarla. Solo logró escapar bajando a rastras por las escaleras y al huir escuchó un gruñido no humano. Sonaba como un cerdo muriendo. Los eventos se intensificaron. El perro fue arrojado por las escaleras nuevamente. Las paredes comenzaron a resumar manchas rojizas. Ruidos sordos resonaban desde el sótano. Las luces se encendían y apagaban solas. Incluso los vecinos aseguraban escuchar gritos desde la casa a altas horas de la noche, aunque no había nadie. Respondía al tocar la puerta. Aquel lugar ya no era una casa, era una prisión sobrenatural. La familia en desesperación volvió a contactar a los Warren, pero esta vez Ebb se negó a repetir el exorcismo. Dijo que la entidad estaba más fuerte, más hostil, más peligrosa. No quería enfurecerla aún más. En su lugar, recomendó al padre McKenna, un sacerdote con experiencia en más de 50 exorcismos, pero tampoco él logró resultados. Según su propio testimonio, algo se burlaba de él. Mientras rezaba, buscando respuestas, Jack acudió nuevamente a la iglesia católica, pero la respuesta fue fría. Oficialmente, no se podía iniciar un exorcismo sin evidencias concretas. Sugirieron evaluar la posibilidad de un trastorno psicológico colectivo, una histeria inducida por el estrés. Nada más alejado de lo que la familia vivía a diario. Sintieron el peso del abandono, por parte de la ciencia, por parte de la fe, por parte del mundo. Un vecino les recomendó contactar a una médium local. No tenían nada que perder. La médium entró, caminó unos pasos y dijo que la casa estaba contaminada. Durante la sesión cayó inconsciente, tuvo convulsiones. Al despertar, entre lágrimas, dijo que algo la había seguido hasta su auto. Se fue y no volvió jamás. La salud mental de la familia se deterioraba rápidamente. Janet sufría crisis nerviosa. Jan tenía episodios de agresividad sin causa. Las niñas dormían juntas, con la luz encendida, abrazadas, temblando. Mary y John, los abuelos, hablaban de vender su mitad de la casa y mudarse, pero sabían que nadie la compraría. Incluso entre ellos comenzaron las discusiones. La tensión emocional era insoportable. La fe se quebraba, la esperanza se desboronaba y entonces surgió una nueva idea. Una desesperada. Si nadie los escuchaba en privado, tal vez debían hablar públicamente. Cuando la desesperación supera el miedo, uno se arriesga. Y eso fue exactamente lo que hizo Jack Small. Tras años de vivir en una pesadilla sin ayuda real, decidió llevar su caso a la prensa. Era un último recurso. Su esperanza
era que al exponer públicamente lo que vivían alguien con verdadera autoridad religiosa o científica, se interesaría. Pero lo que obtuvieron fue muy diferente. La historia explotó en los medios como dinamita. Titulares como "Una familia afirma estar siendo acosados por un demonio". Los Warren enfrentan el caso más oscuro de su carrera. O "La casa maldita de West Pixton". Inundaron periódicos y noticias. Todos querían una entrevista, una foto, una exclusiva. Algunos los trataban como víctimas desesperadas, pero la mayoría como una familia de farsantes. Los Small aceptaron una sola entrevista, extensa, en el programa de People Are Talking, conducido por Richard Bay. Allí contaron todo: los ruidos, las sombras, los ataques físicos, las agresiones sexuales. Su tono era honesto, desesperado, pero ni siquiera eso bastó. La incredulidad era mayor que la compasión. Para muchos todo era un circo, un invento, un montaje. Y entonces llegó el libro The Haunted, One Family Nightmare, escrito por Robert Curran, junto a los Warren y los propios Moore. Salió al mercado a finales de 1986. Aunque tenía como objetivo contar su verdad, la publicación terminó por dividir aún más al público. Para los escépticos, fue la prueba definitiva que todo era una campaña publicitaria. Para otros, una valiente confesión de una familia rota. Las críticas llovieron. El Comité para la Investigación Escéptica calificó el caso como una alucinación colectiva. Algunos psicólogos dijeron que el fanatismo religioso de los Moore los había llevado a crear una narrativa paranoica. Incluso figuras religiosas importantes como el padre Benedict Groeschel afirmaron que no había pruebas suficientes de una posesión. Pero mientras los medios discutían, dentro de la casa el infierno seguía. En primavera de 1987, el padre McKenna realizó un segundo exorcismo. Esta vez pidió que la familia abandonara la casa mientras él realizaba el ritual. Los Moore se fueron de campamento buscando algo de paz, pero no lo encontraron. Esa noche, mientras dormían en una tienda, Janet despertó y vio una figura oscura parada al pie de la cama de su hija. El demonio los había seguido. Aquel hecho fue devastador. Comprendieron que ya no importaba si vivía en esa casa o en otra. Esa cosa no estaba atada al lugar, estaba atada a ellos. Al regresar, notaron que la situación había empeorado. Turistas llegaban a tomarse fotos frente a la casa. Algunos gritaban insultos, otros se burlaban. Una vez, un desconocido arrojó agua bendita por la ventana. Para los vecinos, ya no era una familia común, era los del demonio. La exposición pública, lejos de ayudarlos, los había condenado. En diciembre de 1986, McKenna realizó un tercer y último exorcismo. Esta vez Janet dijo haber sentido un cambio real. El ambiente se volvió más liviano. La casa olía a flores. Por unas semanas, todo parecía calmarse, pero la calma fue efímera. 3 meses después, volvió todo. Más fuerte, más agresivo, más personal. La familia ya no podía más. Los ataques, la presión mediática, la falta de apoyo, el aislamiento social, todo se acumulaba. Las niñas sufrían pesadillas constantes. Janet lloraba sola, ya se volvía más irritable y los abuelos apenas hablaban. Fue entonces cuando Jack tomó una decisión radical: abandonar la casa. No venderla, no alquilarla, solo dejarla atrás, dejarlo todo, porque ya no querían explicaciones ni justicia, solo paz. En 1988, tras más de una década de terror, la familia Small tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar su hogar. No lo vendieron, no firmaron contratos, simplemente empacaron sus pertenencias, bajaron las persianas y se marcharon a Wilkes-Barre, una ciudad cercana en Pensilvania. Lo hicieron con miedo, porque hasta ese momento el demonio los había seguido a donde fueran. Pero en esa nueva casa todo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo sombras, no hubo susurros, no hubo gritos. La calma era real. Janet lo describió como si fuera apagó una radio que llevaba años sonando en estática. Jack comenzó a dormir bien, las niñas dejaron de tener pesadillas, los abuelos recuperaron la sonrisa,
La paz, aunque frágil, volvió a sus vidas. Nadie sabe por qué. Algunos creen que fue el tercer exorcismo del padre McKenna el que finalmente funcionó. Otros que el demonio simplemente decidió irse. Para los Warren, la explicación era clara. La entidad estaba anclada a la casa, a ese lugar específico. Una teoría que coincidía con el pasado oscuro del terreno. Los Small nunca regresaron a Cheese Street. Durante los años siguientes, la familia reconstruyó su vida en silencio. Se alejaron por completo de los medios, rechazaron entrevistas, apariciones y documentales. Solo hicieron una excepción en 1991 cuando estrenaron la película The Haunted, producida por 20th Century Fox para la televisión. Aunque participaron en la supervisión del guión, no asistieron al estreno, ni concedieron entrevistas posteriores. El filme fue un éxito, moderado, pero reavivó la controversia. Críticos lo acusaron de lucrarse con el sufrimiento. Escépticos afirmaron que la historia era un montaje. Algunos incluso compararon el caso con Amityville, sugiriendo que los Warren habían exagerado o manipulado la narrativa. Pero la familia no respondió. Ya estaban cansados. Habían contado su verdad una sola vez y no pensaban volver a hacerlo. Jack falleció en el 2017 a los 75 años. Janet continúa viva, alejada del ojo público. Vive en una zona tranquila, sin ruidos. Las hijas crecieron, formaron su familia y evitaron sistemáticamente todo contacto con la prensa. Y sin embargo, el caso Small no murió. Su historia se transformó en un mito moderno. Ha sido analizada en documentales, dramatizada en YouTube, debatida en podcasts de misterio y revisada en libros de demonología. Se enseña incluso en algunos cursos de parapsicología como ejemplo de posesión prolongada en contexto familiar. Su libro, The Haunted, sigue siendo citado como testimonio clave de la investigación paranormal. Y con el auge de las redes, el caso ha resurgido. Cientos de canales narran lo ocurrido, con teorías que van desde portales interdimensionales hasta fenómenos psíquicos colectivos. Algunos creen que el demonio sigue allí en esa casa, otros que nunca existió, pero hay algo que ningún escéptico ha podido rebatir: la coherencia del relato. Los Small nunca se contradijeron, nunca cambiaron su versión, nunca añadieron elementos fantásticos para llamar la atención. Siempre contaron lo mismo, con miedo, con vergüenza, pero con una firmeza que aún hoy desconcierta. ¿Fue todo real? ¿Una ilusión colectiva? ¿Un caso de sugestión? Quizás nunca lo sepamos, pero lo cierto es que la historia de los Small dejó una huella, una advertencia, una pregunta abierta, un eco persistente que aún hoy nos obliga a mirar dos veces cuando escuchamos un ruido por la noche.